Aquí y ahora, la entrevista. Muy bien, vamos a tomar contacto con un especialista. Vamos a hablar sobre la designación del presidente Gabriel Boric acerca de la presentación que hizo al Senado con el nombre de José Morales como candidato a suceder a Jorge Abot al frente del Ministerio Público, a liderar este cargo como fiscal nacional. Hablamos de José Morales. José Morales, recordemos, ejerce como fiscal adjunto en la Fiscalía Santiago Norte. Sin embargo, se han generado distintas polémicas, discrepancias, sobre todo en voces expertas en la materia. Por lo tanto, vamos a estar conversando de aquello, de estas inconsistencias también que se estarían generando a propósito del nombre de José Morales como candidato a fiscal nacional. Tomamos contacto entonces con el abogado Mauricio Daza, abogado exconvencional también, quien accedió a conversar con nosotros sobre este tema en particular. Mauricio Daza, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Son 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, que lo escuchan a esta hora. Rodrigo Cepeda lo saluda por acá. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Abogado, entremos de lleno en materia. Vamos a hacer una pregunta, digamos, simple, ¿no? Lo más obvio, por así decirlo. ¿Qué le parece el nombre de José Morales como candidato del Ejecutivo para ser el próximo fiscal nacional? Yo creo que una mala sorpresa, ¿no? José Morales era el candidato que estaba siendo más impulsado por sectores del piñerismo, por algunos sectores de la exconcertación vinculados a Guido Girardi. Lo mismo que ocurrió en la elección anterior. Hay que recordar de que José Morales era el candidato para reemplazar a Sabac Chaguán, impulsado por el Senado, porque entre comillas era el que daba garantías, ¿no? En un contexto en el cual se estaban generando las investigaciones por financiamiento ilegal de la política, que salpicó a todo el espectro, ¿no? Sobre todo por el financiamiento de SQM. Bueno, 7 años después la historia se repite y Gabriel Boric, la verdad es que a pesar de haber tenido un discurso en contra, ¿no?, de todo lo que fue la operación vinculada con la desarticulación de estas investigaciones, e incluso habiéndole advertido, avisado, entre comillas, al presidente Piñera en su momento de que estaba siendo investigado por crímenes de lesa humanidad por el Ministerio Público, bueno, termina nominando a una persona vinculada o impulsado por ese mundo, ¿no? Lo que llama la atención y que yo diría que pone un poco en tela de juicio cuál había sido la postura previa manifestada públicamente por el propio presidente Boric. Claro, tampoco no es ningún misterio que ya desde el gobierno habrían llegado a un acuerdo con el Senado para justamente haber designado este nombre. Es decir, ya hay un acuerdo político con, por así decirlo, con los tres poderes. ¿Qué le parece aquel acuerdo que se anunció por parte de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, durante los días pasados, cuando ya se dio a conocer el nombre de José Morales como candidato a fiscal nacional? Bueno, yo creo que esto devela que estamos frente a un proceso de designación de la máxima autoridad del Ministerio Público que no cumple con los estándares mínimos de transparencia propia de un Estado de Derecho en forma. Acá el proceso involucra la designación de una quina, una lista de 5 personas, para la cual la Corte Suprema escuchó 10 minutos a cada uno de los 17 postulantes. Yo me pregunto, ¿quién puede hacerse un juicio real, verdadero, acerca de las calidades, mérito de una persona y cuál es su plan para liderar el Ministerio Público en una exposición de 10 minutos donde no hubo preguntas, contrastes, antecedentes, nada? Bueno, se designaron esta nómina, que era además una nómina muy mala, llama la atención, ¿no? Y uno se pregunta si finalmente se eligieron a los candidatos por su mérito o por los intereses que representan. Y bueno, finalmente el presidente Boric elige, yo diría que a la peor carta, ¿no? La que da menos garantías, por lo menos respecto de lo vinculado a la persecución penal de delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios. Bueno, el presidente Boric elige este nombre después de una negociación con el Senado cuyos términos nadie conoce, nadie sabe cuál fue el tenor de estas conversaciones, no hubo audiencias públicas acerca de esta materia, se manda al Senado cuando ya está todo básicamente cocinado, ¿no? Entonces, ese es el problema. Acá no se supera la crisis de credibilidad respecto de las instituciones frente a la nominación, además de una persona muy importante que va a definir la forma en que se van a perseguir los delitos durante los próximos 8 años.
¿Cuáles son los casos más emblemáticos que ha dirigido el fiscal adjunto de la Fiscalía Santiago Norte, José Morales, hoy candidato a fiscal nacional escogido por el gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, son varios, pero el primero que uno le salta a la mente es el caso de sobornos de LAN en Argentina. Hubo una imputación vinculado a que directores de LAN, por ahí, por la década del 2000, ¿no? Habrían pagado coimas por $1,500,000 a un ex ministro de Transporte en Argentina. Esos antecedentes se remitieron a Chile, los recibió José Morales y al cabo de algunas semanas, sin hacer ninguna diligencia, archivó la investigación, lo que generó además un cuestionamiento en un informe oficial de la OCDE, porque Chile no habría cumplido con los estándares que se había comprometido en un instrumento de lucha contra la corrupción. O sea, el fiscal a cargo de una causa, la cual generó un reproche por una entidad internacional, hoy día está nominado como fiscal nacional. A eso hay que agregar también otro caso, por ejemplo, el Cascada, que yo era querellante, donde la verdad que durante 1 año y medio, me consta, no realizó ningún tipo de diligencia útil, relevante, sustantiva para esclarecer los hechos, lo que generó que tanto yo como otros querellantes pidiéramos la remoción del fiscal Morales, cosa que logramos, ¿no? Por la gravedad de estos antecedentes. Algo similar ocurrió con el caso del fraude carabinero. El señor Morales recibió antecedentes de la Unidad de Análisis Financiero 2 años antes que estallara el caso públicamente. Y lo que hace es remitir todos estos antecedentes a las propias Carabineros, al entonces director de la Dipolcar, Bruno Villalobos, quien después estaría imputado en el Paco Gate. Y bueno, finalmente lo que hizo, al cabo de algunas semanas, sin ninguna diligencia sustantiva, fue cerrar el caso. Ahí hay muchas críticas, porque si hubiese realizado su trabajo de verdad, probablemente se habrían ahorrado varios miles de millones de pesos, porque el fraude siguió adelante, ¿no? A partir de lo que fue la falta de persecución penal. En el caso de colusión de las farmacias, él también estaba a cargo como jefe de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y en su momento él impulsó y suscribió un acuerdo con las defensas para terminar el caso a partir de clases de ética, ¿no? Muchas veces se habla de las clases de ética del caso Penta, que fue muy posterior, pero yo diría que el autor intelectual de las clases de ética como una fórmula para poder terminar causas de relevancia fue el propio Morales. Y un caso más reciente, el caso Kaiser. ¿Se acuerdan lo que se vincula con las muertes de personas en una bodega de la empresa Kaiser en el contexto del estallido social? Los familiares de las víctimas han reclamado insistentemente de que el fiscal Morales, de nuevo, no ha realizado diligencias para investigar. Hay una desidia, según los familiares de las víctimas, del fiscal Morales respecto a esta investigación. Incluso la PDI emitió un informe, ¿no? Señalando cuestionamientos respecto de que la carpeta la recibieron tarde y desordenada. Y yo diría que los casos exitosos, entre comillas, de Morales, es el caso La Polar, que terminó con un juicio abreviado, o sea, un pacto con las defensas de los imputados garantizando que ninguno iba a cumplir un solo día en la cárcel y iban a pagar simplemente montos que correspondían a una fracción de lo que se habría afectado. Y también, bueno, el caso de Rafael Garay, donde efectivamente obtuvo una condena, pero esto es bastante insólito, porque el tribunal condenó al imputado, al acusado, a una pena superior a la que estaba pidiendo el Ministerio Público, lo que también involucra un reproche, ¿no? Porque decirle a la Fiscalía, mire, usted pidió poca pena y yo lo voy a condenar incluso a más, no es algo habitual. Ese es el candidato, ¿no?, que genera, entre comillas, garantía en el mundo político, el candidato de la centro derecha y de parte de la exconcertación, que fue nominado por Gabriel Boric. Claro. Abogado, queremos llevarlo a otra materia, aprovechar también su condición de ex convencional constituyente y preguntarle por el actual proceso constitucional que se está desarrollando en nuestro país con todos los partidos con representación parlamentaria que se desarrolla semanalmente allá en la sede del Senado. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha visto los avances en estas negociaciones? Hay también algunos acuerdos a los que se ha llegado o propuestas que han generado ciertas polémicas, como por ejemplo el querer designar a dedo, por así decirlo, por parte de la Cámara, de algunos del Senado, designar a algunos convencionales. ¿Qué le parece a usted todo esto? Bueno, yo creo que esta es parte de una lógica que era predecible, ¿no? Lo que nosotros veíamos que podía darse y que se está dando era dilatar el proceso de negociación lo más posible, instalar en la agenda pública otros temas que aparezcan de mayor relevancia
para diluir, ¿no?, el proceso constituyente y que finalmente quede en nada. Yo creo que vamos en esa dirección. Todos los días hay algo nuevo, no hay que quedarse en el tema puntual, yo creo que hay que ver la película más amplia, ¿no? Y en este sentido, la irrupción ahora, justo ahora, de Amarillos por Chile, que yo creo que no es casualidad, señalando una, entre comillas, alternativa que no había estado dentro de la mesa, ¿no?, que es el que no exista un órgano elegido, sino derechamente sea una instancia designada a dedo por el Parlamento, que redacte este proyecto de nueva Constitución y que, paradójicamente, como una puesta en escena, ahora aparece sectores de la derecha diciendo que es una idea razonable, ¿no? Y una de las cosas razonables que no vendría de ellos, entre comillas, da cuenta de la misma dinámica. Yo creo que esa es la apuesta. La apuesta es dilatar esto al máximo, colocar en la agenda otros temas, y tienen la posibilidad de hacerlo, porque además los sectores que están en contra, ¿no?, de un proceso constituyente también tienen la posibilidad de una muy buena llegada con muchos medios, y hacer de que esto se diluya permanentemente, lo que yo creo que es un grave error. Abogado Mauricio Daza, abogado y ex convencional también, muchísimas gracias por atender el llamado de Aquí y Ahora. 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, los canales digitales de Nuevos Comienzos Televisión también, Corporación Televisión, nos escucharon a esta hora en conversación con el noticiero radial de Veritas Capital. Muchísimas gracias por su disposición, que tenga muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan, en Aquí y Ahora.